Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy, la doctora Estefanía Laguna Salazar nos va a dar un tema que es la rehabilitación cardíaca de la evidencia a la práctica clínica. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor, por mi introducción. Mi nombre es Estefanía Laguna Salazar, soy residente de tercer año de geriatría y en esta ocasión voy a hablar de la rehabilitación cardíaca de la evidencia en la práctica clínica. Quiero agradecer a mis asesoras, la doctora Ale Legaya, residente del cuarto año, así como la doctora Verónica Galván, médico externo del programa. Bueno, aquí de seguro algunos de ustedes o han escuchado, sabido de alguien que ha tenido algún infarto, algún evento cerebrovascular, algún tipo de enfermedad arterial periférica. Y muchas veces de esos pacientes salen del hospital y ya no saben qué hacer. Sí, van únicamente con el cardiólogo, pero no nada más termina o empieza eso con el cardiólogo. El cardiólogo es una parte de muchas partes que conforman la rehabilitación cardíaca. Entonces, en ese momento o el fin de esta plática es saber dirigir o es conocer la rehabilitación cardíaca para tener un mejor entendimiento y poder referir a nuestros pacientes de manera oportuna. El contenido de esta plática pues va a ser primero una breve introducción, vamos a hablar un poco del envejecimiento cardiovascular, vamos a ver las fases que la conforman, el componente que va a tener la fragilidad y la rehabilitación cardíaca y vamos a concluir pues con algunos puntos para llevar a casa. Dentro de la presentación vamos a ver algunas abreviaturas en el cual SB va a ser para enfermedades cardiovasculares y AM para infarto agudo del miocardio. FA nos vamos a referir como fibrilación auricular. RC para rehabilitación cardíaca. HBCR es para Home Based Cardiac Rehabilitation y CBCR es para Center Based Cardiac Rehabilitation. Ok, teniendo esto en cuenta, pues vamos a definir a las enfermedades cardiovasculares como un conjunto de trastornos que van a afectar tanto al corazón como a los vasos sanguíneos. Dentro de estas patologías se va a incluir las cardiopatías isquémicas, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades arteriales periféricas, arritmias y miocardiopatías. Al ser tantas, esta va a tener una epidemiología global. Se estima que aproximadamente en el 2019 se reportaron 19.1 defunciones a nivel mundial debido a estas cardiopatías, a estas enfermedades cardíacas. De aquí la epidemiología en México pues tampoco es tan diferente, ya que hay una prevalencia del 26% en adultos en México, teniendo en cuenta que a mayor edad, mayor número de pacientes van a tener esto. Se estima aprox que hasta el 80% de los adultos mayores de 80 años va a tener alguna enfermedad cardiovascular. En México, en el 2022, contrastando con la epidemiología global, se reportaron 200,000 muertes debido a esta etiología y la prevalencia de estas también va a estar acompañada con diabetes mellitus tipo 2, que va a ser hasta casi un 11%. Dentro de estos podemos identificar múltiples factores de riesgo. Uno de ellos, los vamos a dividir en modificables y no modificables. Los factores de riesgo no modificables van a ser la edad, que como ya mencioné anteriormente, a mayor edad, mayor va a ser el riesgo. También el sexo. Estos van a estar más frecuentes en el sexo femenino a partir de los 50 años, o también puede ser en relación al inicio de la menopausia. La genética, tener en nuestra familia o los antecedentes heredofamiliares de enfermedades cardíacas, pues también va a influir mucho en la patología del paciente. Pero también vamos a tener a factores de riesgo modificables. En esto va a ser la hipertensión arterial, ya que un descontrol o un mal apego al tratamiento. También que la persona fume, que tenga un mal control de lípidos, esté presente diabetes mellitus y sus complicaciones asociadas. También que sea una persona sedentaria o que tenga un sobrepeso o una obesidad. Pero también no todo es por factores externos.
el cuerpo por niveles, por causas fisiológicas se va envejeciendo. En estos vamos a ver el envejecimiento cardiovascular, que vamos a tener como principal el engrosamiento y el aumento de peso en los grandes vasos. Sin embargo, también en los vasos pequeños se puede producir una rigidez, una dilatación y una tortuosidad, lo que vamos a conocer como una arteriosclerosis. También está reportado que dentro de la fisiología cardiovascular vamos a tener una hipertrofia ventricular izquierda, que esta puede ser causada por un aumento de la poscarga, esto debido a un aumento de la resistencia periférica. Otro de los cambios que se van a presentar va a ser una disminución del sistema de conducción cardíaca, en el cual el paciente, en la persona mayor, se puede tener con más frecuencia fibrilaciones auriculares, bloqueos de rama, extrasístoles, que incluso, como mencioné, se presenta algún infarto, o en el momento de la hospitalización, al realizarle el electro, veamos que tiene cambios compatibles con un infarto antiguo, en el cual el paciente haya desconocido o haya recibido atención médica de eso. Se va a reportar también un incremento del volumen en la aurícula izquierda hasta un 50%. Esto va a ir desde la tercera hasta la octava de cada vida. Y también se ha registrado una insuficiencia en la relajación ventricular, ocasionando una fracción de expulsión menor y un factor para el desarrollo de una insuficiencia cardíaca diastólica. En esta tabla podemos ver un poco del resumen de todos los cambios asociados a la fisiología cardiovascular, en el cual destaca un aumento de la presión sistólica y diastólica, así como una fracción de expulsión disminuida. Pasando un poco más hacia la historia de la rehabilitación cardíaca, la rehabilitación a nivel mundial o a nivel global fue introducida en los años 60 para pacientes hospitalizados, ya que se descubrió que la movilización temprana en pacientes que habían tenido algún evento isquémico como un infarto tenían pues mejores resultados que permanecer en cama durante periodos prolongados. También se incluyeron pocos casos de angina de pecho. Y ya para 30 años después, para 1991, se crea la primera guía del programa que instaura la rehabilitación cardíaca. Esta fue creada por la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar. Y 2 años más tarde, la OMS ya definió la rehabilitación cardíaca como ese conjunto de intervenciones que van a mejorar el estado físico, psicológico, social del paciente con enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en México la historia es un poco diferente, ya que la historia de la rehabilitación cardíaca inició un poco antes. Esto coincide con la inauguración del hospital, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el cual fue inaugurado el 18 de abril de 1994. Al momento de su creación, el doctor dio la instrucción de crear el programa de rehabilitación cardíaca en el área a cargo de su hermano, el doctor Nicandro Chávez. Y para 1975, este mismo modelo se lleva ahora al IMSS con el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Para 1993 ya existían en el país 8 centros de rehabilitación cardiovascular en el cual ofrecían programas de entrenamiento físico, educaban al paciente y a su familia, también tenían control del estrés, nutrición, existía una clínica de trabajo, consejo laboral y también consejos sobre la actividad sexual que podía realizar el paciente. Sin embargo, ya como tal, la rehabilitación cardíaca fue definida como ese proceso en el cual la persona con una enfermedad cardiovascular incluida, pero no limitada a pacientes con enfermedades coronarias, se restablece y mantiene su estado fisiológico, psicológico, social, vocacional y emocional óptimo. Esto es con la intención que el paciente vuelva a ser el mismo después del proceso como era antes, no perder la individualidad. ¿Okay? La aplicación de este proceso debe de ser desde una perspectiva individualizada, basada en las necesidades, sus capacidades y los objetivos del paciente. Por eso, el objetivo principal es el incremento en la calidad de vida. Si fuera posible, mejorar incluso el pronóstico del paciente, teniendo esto como un objetivo que el paciente entienda la enfermedad y pueda controlar sus síntomas. También mejorar sus habilidades físicas que conviertan a los pacientes responsables de su patología y su tratamiento médico.
Esto es de manera generalizada, pero ya teniendo un enfoque geriátrico, aquí también nos van a incluir los síndromes geriátricos per se, en el cual el paciente va a tener mayores comorbilidades e incluso los síndromes geriátricos pueden ser la fragilidad y la sarcopenia, que van a estar relacionados con esa disminución de la capacidad funcional que va a tener el paciente. Entonces, el objetivo principal de la rehabilitación va a ser que el paciente tenga un mejor balance, una resistencia anaeróbica y un ejercicio respiratorio adecuado. También manejo de las comorbilidades y los factores de riesgo, que van a dar como resultado que el paciente geriátrico sea un paciente funcional, que se pueda incrementar su calidad de vida y que tenga un estado físico óptimo para realizar sus actividades diarias. La rehabilitación cardíaca tiene una recomendación clase 1 por la AJA y tiene indicaciones muy puntuales acerca de los pacientes que pueden ser llevados a una rehabilitación cardíaca. Estos son pacientes que han sufrido infartos, tanto con elevación como sin elevación, pacientes que presentan episodios de angina, eso debe de ser estable, intervenciones coronarias percutáneas, también como cirugía de injerto de derivación de arteria coronaria, enfermedad arterial periférica que esté presentando síntomas. Después de una cirugía valvular, que el paciente haya sido sometido a un trasplante de corazón o incluso de corazón y pulmón, y también de manera reciente se ha agregado pacientes que tengan una falla cardíaca de fracción de eyección disminuida. Dentro de las contraindicaciones para iniciar la rehabilitación cardíaca van a ser pacientes más inestables. Esto es, pacientes que tengan arritmias ventriculares complejas, que se haya demostrado por medio de imagen que tenga un trombo intracavitario, alguna miocardiopatía obstructiva grave o incluso enfermedades inflamatorias e infecciosas que en ese momento prohíben el ejercicio físico. La última indicación no es como tal algo cardíaco, pero sí va a influir en la tolerancia que va a tener el paciente. También se ha reportado que la rehabilitación cardíaca en las personas mayores pues, va a tener un impacto en su sobrevida, en la supervivencia. Este es un estudio que se realizó en 1997 en los Estados Unidos, tuvo una gran muestra con 601.099 beneficiarios, todos ellos mayores de 65 años y que tuvieran el seguro de gastos médicos de Medicare. Todos ellos fueron hospitalizados con alguna patología cardiovascular. De ellos, solo el 12%, esto es una de 73.049, recibieron igual o mayor a una sesión de rehabilitación cardíaca. Y el estudio reportó que la tasa de mortalidad fue del 2.2% al año de los pacientes que tuvieron rehabilitación cardíaca comparado con el 5.3% de los pacientes que no recibieron rehabilitación cardíaca. El seguimiento de los 5 años ya cambia, ya que la mortalidad va del 6.3 a pacientes, 16.3 pacientes que recibieron comparado con 24.6 de los pacientes que no recibieron. Y también el estudio hace una comparación pues bastante interesante, ya que comparó los usuarios que recibieron más de 24 sesiones de rehabilitación cardíaca versus con los que recibieron menos, y se vio que la supervivencia igual mejora en pacientes que tuvieron más sesiones de rehabilitación versus los que tuvieron menos. Esto es a 5 años una mortalidad de 14% en pacientes que tuvieron menos, comparado con un 17.2% en pacientes que recibieron más sesiones. En México no se han realizado estudios acerca del beneficio de la rehabilitación cardíaca en cualquier tipo de patología coronaria. Las fases de la rehabilitación cardíaca son 3. Va a haber una fase ambulatoria, hospitalaria, ambulatoria y de mantenimiento. La fase número 1 es la fase hospitalaria. Esta se va a iniciar mientras el paciente aún se encuentra hospitalizado y va a tener como principal objetivo contrarrestar el periodo de inactividad que tenga el paciente. Como tal, la literatura menciona que debido a la tendencia que se tiene en la actualidad de tener estancias intrahospitalarias más cortas, no es posible instaurar como tal un programa de rehabilitación cardíaca mientras en el hospital. Simplemente se brinda la consejería, se empieza a movilizar al paciente fuera de cama y se empieza a ganar un poco de tolerancia al ejercicio o al movimiento como tal. Pero el objetivo es que se pase a la fase 2 después de su egreso, que es la fase ambulatoria. La fase 2 ya va a ser un programa supervisado que va a constar de 36 sesiones. Ese es todo el programa de rehabilitación, 36 sesiones. La duración puede variar, puede ir de 3 a 6 meses, en el cual
La piedra angular sí va a ser el ejercicio ambulatorio, pero no va a ser todo. Se va a monitorizar y se va a hacer una reducción intensiva de los factores de riesgo que se lograron analizar en el paciente. En algunos países, especialmente en países europeos, ofrecen programas residenciales que van desde las 3 a las 4 semanas de duración. Son programas un poco más intensivos. La fase 3, la última fase, es la de mantenimiento. En esta, el objetivo principal es que el paciente sea capaz de replicar las cosas aprendidas y la disminución de los factores de riesgo tanto en la fase 1 como en la fase 2. ¿Esto qué quiere decir? Que modifique sus factores y implemente los ejercicios por su propia cuenta, que lo haga más como parte de su día a día que como un programa de rehabilitación. Los tipos de rehabilitación que existen van a ser 3. Centro, virtual o remoto. Ahorita vamos a explicar. El programa de un centro, el Center Based, es una unidad médica especializada en el cual va a ofrecer programas estructurados, multidisciplinarios y supervisados. Esto va a estar dirigido a enfermedades cardiovasculares. El centro que se escoja debe de contar con una infraestructura adecuada para realizar las evaluaciones clínicas, las pruebas funcionales y los ejercicios físicos. Aquí el objetivo del centro es que sea sincrónico. En ese momento el paciente y el médico van a realizar el ejercicio. El paciente va a realizar el ejercicio y el médico lo va a observar. Esto incluye tanto centros de rehabilitación como centros comunitarios. Antes, únicamente el médico era el que tenía que estar supervisando el ejercicio que realizaba la persona. A partir del 2024 ya se tiene autorización que personas capacitadas, no necesariamente médicos, sean los que supervisen el ejercicio. La pandemia del COVID-19 también trajo una coyuntura acerca de los centros de rehabilitación, por lo tanto fue necesario instaurar otros tipos de programas de rehabilitación cardíaca. Así se nacieron y también debido a otros factores las otras dos modalidades, ya que pueden existir en el paciente limitantes como el transporte, el estacionamiento, que tengan preocupaciones financieras para poder costear el ir al centro de rehabilitación, el horario limitado en caso de que la persona trabaje y otras preocupaciones también psicológicas hace que el programa sea casi imposible de terminar. En Estados Unidos se vio que solamente el 14% de los adultos, viven en condados donde no hay centros de rehabilitación cardíaca y el 74% viven en condados en donde existen menos de un centro de rehabilitación cardíaca por cada 100,000 personas. Entonces, es muy difícil atender a toda la población que quizás se tenga que trasladar 15, 20 kilómetros para ir a recibir sus sesiones. Por eso, se le puede ofrecer al paciente que participe en más de un modo de rehabilitación cardíaca. Los que se describen es el sincrónico y el asincrónico. El sincrónico, aquí el médico y el paciente se van a encontrar en lugares diferentes, pero conectados por medio de una videollamada, en el cual el paciente está realizando el ejercicio y el médico lo ve. O el asincrónico, en el cual por medio de equipos móviles como su celular, el paciente tiene el programa del ejercicio, puede monitorizarlo incluso con un reloj, mencionaban, la información se carga y el médico ve los resultados del paciente, ve tanto la intensidad, la tendencia, el gasto calórico consumido, y aquí se van a tener las sesiones de seguimiento pues de manera periódica. El paciente debe de adherirse muy bien al plan. Pero ¿funcionan estos modelos a distancia de rehabilitación cardíaca? En este estudio, en este ensayo que fue por Ortiz, tuvo una media de edad de 74.4 años y concluyeron que la rehabilitación que se lleva en casa como la que se lleva en un centro es tan eficaz en pacientes que hayan tenido algún evento de cardiopatía coronaria, ya que no se vio diferencias significativas en los resultados de prueba de la marcha, incluso en la calidad de vida de los pacientes no había diferencias, entonces sí se podían seguir con estos programas. Y también una revisión de Cochrane mostró un nivel ligeramente mayor de adherencia en los pacientes que llevaban la rehabilitación cardíaca en casa que los que la llevaban en el centro, ya que seguir la monitorización en casa obliga a los pacientes a tener una mejor adherencia al plan, y esto lo pueden impactar en resultados a largo plazo. Como dije, se pueden hacer videollamadas, pero otro también que comprobaron o que
checaron fueron realizar el seguimiento por medio de llamadas telefónicas. Aquí los pacientes también, pacientes de 63 más o menos 8 años, se mostraron satisfechos que el seguimiento fuera por medio de llamadas telefónicas e incluso que el seguimiento fuera por llamadas telefónicas hizo que los pacientes tuvieran tasas de finalización más altas de las 36 sesiones de rehabilitación cardíaca. Sin embargo, está muy bien la rehabilitación cardíaca, se han demostrado sus beneficios, se han implementado diferentes tipos de modelos de rehabilitación, pero en la actualidad todavía se siguen contando con limitaciones. Una de las principales es la poca disponibilidad que se tiene en el programa. Esto va a ser contrastante en los países de alto contra los países de bajos ingresos, ya que en los países de ingresos bajos la disponibilidad es únicamente del 16%, mientras que en países de altos ingresos va a ser hasta del 86%. También, otra limitante en la cual nosotros podemos ayudar es la baja tasa de referencia a programas de rehabilitación cardíaca, ya que se ha visto que únicamente se refieren a 32% de los pacientes que necesitan rehabilitación cardíaca. Y esto puede ser tanto desconocimiento de los médicos acerca de los beneficios o las indicaciones que se tienen para iniciar un programa. También la presencia de comorbilidades. Se reporta que tener diabetes, hipertensión e incluso el tabaquismo hace que los pacientes sean un poco más reacios a querer inscribirse a estos programas. La edad avanzada, por cada año que sean los pacientes más grandes, hay una probabilidad del 5% se va acumulando que ellos decidan no inscribirse a los programas. Y el género femenino, también por las diversas actividades que pueden tener en el hogar, hace que sean menos consistentes a querer inscribirse. También la presencia de otras comorbilidades psicológicas como ansiedad y depresión. Y este fue otro estudio de Million Heart en el cual vieron por qué los pacientes no finalizaban y concluyeron que el 29% de los pacientes iniciaron sesiones de rehabilitación cardíaca, pero solamente el 8% de ellos terminaron completamente las 36 sesiones del programa. Vieron que los hombres se inscribían 3-2 con las mujeres al programa, igual la raza blanca versus la raza de color tenía mayor participación en los mismos. Como mencioné al inicio, la rehabilitación cardíaca, el ejercicio es una pieza muy clave, pero no es todo, a comparación de la idea que se tiene. En el 2024, la AHA, en asociación con la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiopulmonar, hicieron una actualización acerca de la guía de rehabilitación cardíaca, en el cual vamos a ver que la rehabilitación va a consistir en una evaluación que se le hace al paciente. Esta puede ser de manera intrahospitalaria. Se le debe dar un asesoramiento nutricional, manejo de peso, el control de la presión arterial, de lípidos, diabetes, suspensión del tabaquismo, manejo psicosocial. Se le debe de brindar consejería física y también el inicio del ejercicio. Aquí vamos a ir hablando un poco más acerca de ellos, en el cual vamos a tener la evaluación del paciente, que se le tiene que realizar un estudio clínico, pero también una historia social, en el cual vamos a ver las patologías y los factores de riesgo cardiovasculares presentes, el uso de medicamentos y su adherencia. También si hay consumo de sustancias, el apoyo social que va a tener el paciente, la situación socioeconómica y el nivel educativo también nos pueden ayudar a ver qué tanta adherencia va a tener o si va a desertar del programa. La evaluación funcional nos va a ayudar mucho en la prescripción del ejercicio. Se tiene que realizar una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma de 12 derivaciones, las pruebas de repetición de sentarse y pararse, una SPPB o una evaluación de las actividades de la vida diaria nos van a ayudar también para ver si hay mayor riesgo de caídas o la capacidad funcional que tiene el paciente. Dentro de los factores ambientales, pues también van a incluir la evaluación del entorno doméstico, el acceso al internet y si el paciente va a ser capaz de usar los dispositivos digitales en caso de que no pueda acudir al centro, ver si hay alguna persona en casa que le va a ayudar en caso de que él no pueda utilizar el celular o tablet o no se tenga acceso a internet. La evaluación se va a realizar con el fin de proporcionar al paciente un plan de tratamiento integrado que incluye estrategias personalizadas de intervención de riesgo y se debe trabajar con un equipo multidisciplinario.
Por parte de la asesoría nutricional se tiene que realizar una evaluación de la ingesta dietética, en el cual se le va a hacer al paciente un cuestionario de la frecuencia alimentaria y resumen de los hábitos y patrones, y también menciona que el estado nutricional se puede evaluar por medio del MNA. Nosotros lo podemos hacer, pero sí menciona que debemos de estar totalmente apoyados por un nutriólogo. Se deben de dar recomendaciones para la alimentación, en el cual los planes alimenticios de la rehabilitación va a estar basado en la dieta DASH, dieta mediterránea y dieta basada en plantas. Este tipo de dietas favorecen el consumo de alimentos saludables, así como la disminución en la ingesta de sodio, azúcar, grasas y también en la disminución de las porciones. Se debe de dar un plan de dieta actual, individualizado, con los objetivos SMART. La dieta que se le brinda al paciente debe de ser específica, debe de ser medible, alcanzable, debe de ser realista, ya que va a llegar el paciente y no lo vamos a querer introducir a que pruebe nuevos sabores, nuevas texturas, que coma alimentos que nunca en su vida ha escuchado o que incluso no puede pagar. Nos debemos adaptar mucho al contexto socioeconómico de él y también temporal. Con objetivos, como mencioné, medibles, se le va a fijar cuánto tiempo debe tener él o va a tener para alcanzar ese objetivo. Y el seguimiento nutricional puede ser presencial o en línea, individual, en grupo, y se reporta que a partir de la tercera sección es donde ya se deben de ver cambios basados en la alimentación. El control de peso y la composición corporal aquí va a cobrar relevancia acerca de la composición, ya que si tenemos mayor cantidad de músculo y menor cantidad de grasa, vamos a tener un riesgo cardiovascular más bajo. La evaluación de la composición se puede llevar a cabo por una circunferencia de cintura, una relación cintura-cadera, ya que va a ser el método más sencillo, una impedancia bioeléctrica con moderada precisión, una absorciometría dual de rayos X y una resonancia. Esta, a pesar de que es muy precisa, pues tiene en contra que es cara y es difícil de acceder a ella. Y para la evaluación remota menciona que nos podemos guiar por el índice de la circunferencia de cintura y la relación cintura-cadera. El control de peso y la composición va a tener como pilares al estilo de vida y al ejercicio. Este puede ser aeróbico o de fuerza. Aquí en el riesgo cardiovascular habla más acerca de la educación que le vamos a dar a nuestros pacientes. Tenemos que ser capaces de transmitir y de explicar al paciente acerca de su enfermedad, que el paciente se haga consciente de tener hábitos saludables y como los factores de riesgo que están aumentando su riesgo, factores de riesgo que elevan la probabilidad de tener alguna enfermedad cardiovascular. Se tiene que motivar al paciente para que siga su tratamiento y se tiene incluso que fomentar que el paciente busque información acerca de su patología, pero de fuentes confiables. No poner ponte a googlear esto y haz lo que te salga, es eso. No, tenemos que orientarlo que las fuentes que siga pues sean verdaderas y que nos consulte la información o lo que él quiere implementar de manera autónoma. Dentro del manejo psicosocial, causas de deserción, que el paciente presente episodios de depresión, disfunción sexual, ira, incluso el aislamiento social o el abuso de sustancias. Esto se debe detectar con la evaluación sistemática que se haga en las consultas y se tiene que preguntar al paciente de manera intencionada si hay preocupaciones o qué está pensando que genera problemas. Se deben de realizar intervenciones, estas pueden ser entrenamiento de habilidades de afrontamiento, terapia cognitivo-conductual, se le pueden dar técnicas de relajación o programa de apoyo de pares. Mencionaba que se acude a la comunidad, probablemente ahí va a conocer gente de su edad que le ayude a motivarse a seguir en el programa. El objetivo pues va a ser reducir o eliminar esas preocupaciones o minimizar los síntomas para reducir la mortalidad, ya que también uno de los factores pues, puede ser el aislamiento social, que incluso nos puede conllevar a un episodio depresivo, incluso el suicidio. Pasando al entrenamiento de ejercicio aeróbico, la prescripción del ejercicio va a tener como objetivo que el paciente aumente la aptitud cardiorrespiratoria.
Esta va a estar compuesta por la frecuencia del ejercicio, la intensidad, la duración y el modo de actividad. Antes de realizar esto, se tiene que realizar una prueba de esfuerzo, la cual puede ser un protocolo Bruce, que va a contar en 7 fases, cada una va a durar 3 minutos, en la cual se va a ir aumentando la pendiente o la intensidad. Se va a realizar va a ser una prueba en banda, en el cual nos va a decir cuál es la frecuencia cardíaca que se espera que se tenga en cada cierto tipo de actividad. En caso de que no se pueda realizar en el consultorio, en la prueba en banda, en el consultorio podemos realizar una prueba de minutos. Eso es lo que menciona la guía y lo que tiene es que vamos a ver que el paciente refiera que esté realizando la actividad de un 5 a un 7. Ese va a ser el objetivo. Sin embargo, va a tener la única desventaja que como va a ser autorreportado, el paciente se puede sentir demasiado fatigado, aunque la actividad pues, no sea tan intensa. La frecuencia que marca del ejercicio aeróbico la guía es que vaya de 3 a 5 días a la semana. La intensidad va a ser moderada o vigorosa dependiendo del estado funcional del paciente. Moderada va a ser un work de 5 a 6, ejercicio pesado y más pesado, o vigoroso de 7 a 9, que vaya a ser muy pesado o máximo. Las duraciones van a ser sesiones de 20 a 60 minutos que incluyen el calentamiento y el estiramiento. Y ya la actividad que se le va a indicar al paciente puede ser desde caminadora, ciclismo, elíptica, remo, escaladora, dependiendo de lo que el paciente tenga. Incluso se le puede pedir que nada más salga a caminar en su casa si no tiene alguno de estos aparatos. Para progresar el ejercicio de acuerdo a todas las sesiones a cada mes que se vea al paciente, se debe incrementar la intensidad, frecuencia o tiempo una vez en cada sesión. No le vamos a incrementar de la sesión 1 a la 2 que pase de 20 a 30 minutos y que en lugar de 5 haga 7 de intensidad y que si ahora caminaba después vaya a correr. Todo va a ser progresivo. Incrementar la duración de unos 5 minutos cada que se cumpla una meta, la intensidad también, y se debe de incrementar ya de manera generalizada del 5 al 10% de la intensidad que esté bien tolerada por el paciente. Para el entrenamiento de fuerza se recomienda realizar evaluaciones funcionales que también nos permitan determinar el riesgo de caídas que pueda tener. En estas podemos basarnos en la prueba del time up, la prueba de balance de 4 fases o la prueba de levantarse de la silla para ver qué tanto tolera el paciente y si es capaz de realizar alguna de ellas. Aquí para el entrenamiento se debe de tener una sesión de familiarización con el equipo. Esta va a ser la sesión número 1. Se le va a enseñar a usar, que se realice de manera ejercicio. Se tiene que realizar la prueba de una repetición máxima para ver qué tanto peso va a tener en cada uno de ellos o una escala de Borg de 5 al 7. Se va a iniciar con 2 días a la semana, días no consecutivos, y se va a progresar hasta 3 días a la semana. De manera inicial se van a realizar de 1 a 3 series que tengan de 10 a 15 repeticiones y se va a incrementar la resistencia primero de un 5 a un 10% en el tren superior y de un 10 a un 20% en el tren inferior hasta alcanzar el objetivo inicial que debe de ser finalizar el set sin fatiga. En este momento ya tenemos que aumentar un poco la intensidad o el número de repeticiones. Acerca de la consejería que le podemos brindar a nuestro paciente, porque nos van a preguntar, ¿y es bueno caminar? ¿Cuánto tengo que caminar? ¿Qué recomienda hacer o todo? Aquí le podemos decir que puede realizar aproximadamente 150 minutos a la semana de actividad moderada y en caso de que el paciente tenga mayor capacidad funcional, va a poder realizar 75 minutos a la semana. Los pasos. A pesar de que 10,000 pasos puede ser un objetivo común, cualquier número de pasos que hagan es bueno, ya que, por ejemplo, a partir de 8,000 pasos van a reducir el riesgo de mortalidad. Incrementar 1,000 pasos al día reduce el riesgo de mortalidad hasta en un 15%. Hay que pedirle al paciente de inicio que haga 10,000 pasos, que puede ser no tan viable, pero decirle que aunque empiece poco a poco, va a estar bien y va a estar haciendo algo por su salud. También se pueden tener estrategias de promoción de la actividad física, que hagan pequeños movimientos frecuentes, incluso que se compren algún reloj que les esté avisando que se tienen que parar, que ya estuvo mucho tiempo sentado de caminar, los puede ayudar.
Y también que se mantengan apoyados por el equipo de rehabilitación cardíaca, que no se sientan abandonados, que si tienen dudas, ellos van a estar ahí para atenderlas. Pasando a la fragilidad y a la rehabilitación cardíaca, la fragilidad va a afectar de un 50 a un 54% de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, estos pacientes tienden a ser excluidos de los programas debido a su baja capacidad para hacer ejercicio o también a la presencia de sarcopenia. Y también existe una creencia generalizada que los pacientes frágiles no son para la rehabilitación de salud. La evaluación de la fragilidad, incluyendo pruebas de rendimiento físico, deben de integrarse para tener mayores beneficios. Aquí vamos a ver que la fragilidad pues, va a ser ese deterioro que van a tener las personas en sus reservas fisiológicas, y puede ser tanto un síndrome clínico, que va a incluir la fragilidad física o el fenotipo de Frey, o un déficit acumulado. ¿Okay? Este va a ser el déficit acumulado, más común es el índice de fragilidad de Roth, en el cual vemos que puede ser el acúmulo de déficit de la movilidad, de la cognición, del estado de ánimo, la vulnerabilidad social que nos va a conllevar a esto. Sin embargo, aquí habla un poco más de la fragilidad física que va a tener el paciente. Estos van a ser los criterios de Frey, en el cual vamos a tener una ingesta nutricional inadecuada, la sarcopenia, un rendimiento motor lento, una disminución de la actividad física o un empeoramiento de la tolerabilidad al ejercicio. Nosotros, ¿qué podemos hacer en el consultorio para ver eso? Menciona la guía que se puede realizar el SPPB, el cual va a consistir en 3 pruebas. Primero va a ser la prueba de tándem, semitándem, la prueba de velocidad de la marcha de 4 metros y la prueba de pararse y sentarse de la silla, para ver si el paciente logra pasar la prueba o ya va a ser catalogado con fragilidad y qué tanto va a tolerar. ¿Y cuál va a ser su impacto? Este es un artículo que se publicó en el Japanese College of Cardiology en el 2021, en los cuales incluyeron a 89 pacientes que tenían enfermedades cardiovasculares. De los 89, 23 se les hizo un screening y eran pacientes frágiles. Se les midió su capacidad física con fuerza de agarre y evaluación de la velocidad de la marcha. La evaluación nutricional con el CONUS, que es el Controlling Nutritional Status, se basa en los valores de la albúmina, el linfocitos y el colesterol. También la prueba del ejercicio, se realizó una prueba de esfuerzo con una bicicleta ergométrica y vieron que, como mencioné, 23 pacientes eran frágiles antes de la rehabilitación cardíaca, y después de la rehabilitación cardíaca, únicamente en el grupo de fragilidad quedaron 3 pacientes. 7 pasaron a robustos y 3 se quedaron en el grupo prefrágil. En el grupo de no frágiles, sí, ninguno cayó a la fragilidad, pero sí se vio un aumento de 10 pacientes robustos, que alcanzó el número después de la rehabilitación. Aquí en los resultados vimos que también, debido al asesoramiento nutricional que se da en la rehabilitación, se pudo pasar de un estado nutricional moderado. Antes de la rehabilitación había 2, y después de la rehabilitación ya todos los pacientes tenían un estado nutricional adecuado. Otro resultado importante también aquí es la tolerancia al ejercicio aeróbico, en el cual pasamos de 10.9 a 11.3. Este fue muy importante, ya que se puede pensar que un incremento de 0.4 mililitros minuto por kilo puede ser no tan significativo, pero nos muestra que el paciente tuvo mayor tolerancia al ejercicio, y con este número pues acumula menos lactato en el cuerpo cuando está realizando ejercicio. Y aquí, nosotros como médicos, pues no debemos como tal, nosotros geriatras, prescribir el ejercicio. Debe ser algún médico adecuado, en este caso un médico rehabilitador o médico del deporte que esté pues más acostumbrado al ejercicio. Sin embargo, en este artículo del 2020 mencionaba algunos ejercicios que se pueden dar, prescripción del ejercicio de rehabilitación, en el cual muestra que el objetivo número 1 debe de ser aumentar el dominio de la fuerza en el paciente, y el segundo la movilidad, 3 el balance, y el cuarto ya el ejercicio cardiorrespiratorio. Uno de los ejemplos que daba para la fuerza es practicar el ejercicio de sentarse y pararse en una silla, que se inicia de 1 a 3 veces. En caso de que la persona esté muy frágil, en el nivel fácil se van a usar los brazos al momento de pararse y sentarse en la silla. Medio, ya no usar brazos, y el nivel ya más difícil, cuando ya hayan pasado más sesiones, incluso menciona que se les puede agregar un cinturón con peso.
Esta es la tabla de los ejercicios completos que se mostraban y que vienen varias repeticiones y en algunas de ellas viene como la progresión. Los beneficios de la rehabilitación en la persona mayor reportan que se reduce la polifarmacia y las interacciones entre los medicamentos, mejora el estado nutricional con detección temprana de hiporexia y de edetulia, ya que se realizan los cuestionarios de manera frecuente en cada una de las secciones y se puede también preguntar de manera intencionada, pues si ha comido igual, si han notado que ahora tiene menos dientes o incluso si no le da hambre. Disminuye el aislamiento social, ya que tiene que cumplir con sus citas al médico y en caso de estar en un centro de rehabilitación, puede convivir con otras personas. Detección de las alteraciones del ánimo, incremento de sus capacidades físicas y su tolerancia al ejercicio. Les va a brindar a los pacientes seguridad e independencia funcional y va a disminuir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. De las herramientas digitales que nosotros nos podemos ayudar o que se puede ayudar el programa de rehabilitación cardíaca a distancia es esta herramienta que es la Organización Mundial de la Salud, el ICOP, que hace un screening de diferentes síndromes geriátricos, malnutrición, déficit visual, déficit auditivo, deterioro cognitivo, síntomas depresivos y movilidad limitada. Aquí hice una prueba de lo que se menciona en la parte de movilidad, en el cual se hace un SPPB. Si el paciente tiene un familiar que sepa usar la tecnología, puede incluso descargar la aplicación y realizar las pruebas y pasar los valores para ir teniendo un seguimiento en todas las consultas. Hacer estas pruebas en casa pues nos va a ayudar a tener un mejor control. Y aquí pues ya mencionan los resultados, movilidad limitada, pero nos va a ayudar a ver cuánto tiempo hizo. Si en una sesión hizo 11.8 segundos, en la otra hizo 9 y va a bajar. La otra es la aplicación que ya conocemos, el BB Frame, que nos va a tener ejercicios de fuerza, cardiovasculares, de equilibrio y de flexibilidad. Aquí en la aplicación en el celular muestran diferentes ejercicios y viene con videos que está realizando una persona mayor, también que nos puedan servir de ejemplo. Actualmente en México, y a pesar de toda la información ya brindada, existen, bueno, en el 2022 se tiene un censo que existen 45 centros de rehabilitación cardíaca, siendo el 75% de ellos en práctica privada. La mayoría de los centros se encuentran en el centro del país. Aquí en Monterrey tenemos el Instituto de Rehabilitación del Hospital Zambrano Elio, a cargo del doctor Fresh. Se cuenta con un cardiólogo que asiste al centro de rehabilitación y el recién inaugurado Centro de Rehabilitación Cardíaca y Cardiología del Deporte en el Hospital Muguerza, que se inauguró el 2 o 3 de abril. O sea, de este abril. Sí, de este abril. Se inauguró el miércoles pasado. Y dentro de las conclusiones es que la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares aumenta con la edad, siendo la población geriátrica los más afectados para este tipo de patologías. Participar en un programa de rehabilitación tan completo pues puede reducir el riesgo de muerte por cualquier causa y por causas cardíacas. También va a mejorar el estado funcional, la calidad de vida, el estado de ánimo y la adherencia a la medicación que puedan tener los pacientes. Sin embargo, la participación sigue siendo muy baja y el nivel de referencia a estos programas sigue siendo aún más bajo. Se tiene la percepción errónea que los pacientes frágiles o los pacientes geriátricos ya no son candidatos, lo cual sí se puede, todo ajustado a sus capacidades funcionales. Y el éxito de la rehabilitación es la comunicación entre el equipo multidisciplinario. Y pues esa es un poco de la bibliografía revisada para esta presentación. Si tienen dudas, aquí de manera presencial nos acompaña el doctor Fresh, que está a cargo de la rehabilitación cardíaca. Igual, si nos quiere compartir su experiencia con el programa. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? El doctor Abel. El doctor Abel. El doctor Ángel. Sí, adelante. Primero que nada, felicidades, yo me quedo con un comentario que hiciste al final. El éxito de esto depende de la comunicación entre nosotros como médicos. ¿Sí? Si bien es cierto que nosotros tenemos que valorar a estos pacientes para poder identificar áreas de oportunidad y poderlo comentar
con nuestro rehabilitador, esto va a impactar positivamente en que los pacientes de alguna forma no abandonen el tratamiento. Recordemos que también los pacientes que han sufrido por algún evento vascular son muy propensos a tener depresión. Entonces, lo que terminan haciendo es abandonando los tratamientos, tanto médico como de ejercicio. Entonces, que nosotros podamos identificar, ver pacientes vulnerables, ver pacientes frágiles y podérselos comentar a nuestro rehabilitador, eso ayuda mucho que esté en su comunicación y que le vaya mejor a nuestro paciente. Entonces, me quedo con este último comentario que hiciste. La comunicación entre los médicos debería ser parte fundamental. Muy bien. Gracias, doctor. Ay, yo estoy pensando que hemos visto que iba a hablar en la entrevista. El doctor Julio Dávila tiene levantada la mano. Adelante, doctor. Muchas gracias. Me pareció muy interesante tu clase, Estefanía. Nada más, bueno, dos comentarios con respecto a los pacientes candidatos. Yo agregaría, y no por ser personas mayores, las descartaría, también a las personas que están en un protocolo para trasplante cardíaco, es decir, no nada más después del trasplante, sino también previo al trasplante dentro de las indicaciones. Y la otra es de que efectivamente, pues qué bueno que se ha incrementado mucho, o más bien que nosotros tenemos conocimiento de este tipo de programas, y es así como se puede incrementar pues la referencia a los mismos, porque definitivamente las bondades de la rehabilitación cardíaca en pacientes que tienen problema son impresionantes, y lo vemos quienes hemos tenido oportunidad de estar cerca de un paciente que recibe el programa de rehabilitación. Y además, bueno, el área del Hospital Zambrano, obviamente, también existe el Departamento de Rehabilitación Cardíaca en la Clínica 34 del IMSS, aquí en la ciudad. Y pues eso sería todo, y muchísimas gracias. Muy buena tu presentación. Gracias, doctor. Sí, bien. Bueno, varias cosas. Podemos ver la plática. Creo que de las cosas más importantes que que nosotros ya sabemos, pero que es bueno que nos lo recuerdes, que muchos médicos y pacientes incluso tienen la falsa creencia de que un paciente muy frágil no es candidato a rehabilitación, cuando es precisamente ellos los que más se podrían beneficiar para mejorar la capacidad funcional. Entonces, pues no es nada que sea un paciente fuerte para empezar el plan, sino que simplemente se tiene que adaptar, ¿no? Otra cosa es que la rehabilitación no es nada más una oportunidad para mejorar fuerza y movilidad, sino, como bien lo dijiste, es una oportunidad para mejorar muchas áreas del paciente, como la auditiva, las interacciones sociales, obviamente lo clínico, el estado de ánimo, sí. Otra cosa es que la adherencia al tratamiento desafortunadamente no es algo que cae solamente en las manos del paciente. Bueno, pero hay que evaluar. Es un trabajo en equipo. La adherencia es un trabajo en equipo, no nada más la responsabilidad del paciente, sino ver si el paciente tiene miedo, si tiene cómo transportarse, si tiene alguien que le ayude con la rehabilitación, si está deprimido, etc. Y último, que pues para implementar un plan de rehabilitación, justo también lo mencionaste, es importante hacer mediciones objetivas para darle seguimiento, justo lo de la velocidad de la marcha, el SPB, la tasa de prevención, sino no nada más decir que hay y pues tú nada más dime si vas bien o no, sino tener cómo medir. Gracias. Yo el único comentario que quería decirle es, por ejemplo, hemos visto que la mayoría de los pacientes con cualquier antecedente cardiovascular, cuando les damos esta indicación primaria de que necesitan empezar a buscar una rehabilitación, darle etcétera, se tiene aún la concepción de, es que si esfuerzo mi corazón, me voy a tener otro infarto, voy a tener otro evento en general. ¿Hay alguna cosa que tú pudieras darnos como tip de cómo afrontar ese miedo a lo que tienen los pacientes de iniciar trabajo de rehabilitación, aunque sea caminar? El común denominador es que si me esfuerzo me voy a perder. Sí.
Creo que aquí también es muy importante apoyarnos de otro punto de la rehabilitación cardíaca, que es la consejería o el apoyo psicoemocional. Ahí yo lo referiría con el psicólogo para que externe todas sus dudas, vea que yo como la parte médica le explicaría los beneficios, pero sí como si hay algún terapia de afrontamiento acerca de ese miedo, qué es lo que se puede realizar, algún tipo de terapia cognitivo-conductual, pero explicarle los beneficios médicos que tiene. Pero sí, ya más como del estado de ánimo y todo eso, técnicas de afrontamiento, sí sería más por el lado del psicólogo, también para el seguimiento per se. Por Gracias a ejemplo, ti. creo que en ese punto también hay algunos pacientes, me parece, creo que no viste en la presentación, dependiendo si tienen enfermedad coronaria muy importante, en las pruebas después que le tienen que hacer como parte del protocolo a algunos pacientes, si hay algunos en los que te dicen, esta es tu frecuencia cardíaca máxima o más allá, pues puede ser peligroso. Entonces, algunos, por ejemplo, creo que a mi papá en algún momento le dijeron, mientras se mantengan estas frecuencias cardíacas, pues nada va a pasar. Y pues algunos tienen como la oportunidad de comprarse smartwatch así para como que medir más o menos su ritmo cardíaco. Igual no sé si eso les pueda dar, no sé si les ayuda para les estoy más de nerviosos. Yo creo que depende de cada quien, de que oye, esta actividad no es tan exigente y si se mantiene aquí. Creo que ahí nos podríamos apoyar, como lo platicé una vez con el doctor, la fórmula de Corbón, en el cual también nos va a ayudar la frecuencia cardíaca máxima, que va a estar basada en la intensidad que le tenemos que dar del ejercicio al paciente. Se va a hacer en porcentajes. Entonces, esa fórmula nos va a permitir ver en qué rangos de frecuencia cardíaca, dependiendo del ejercicio, el paciente va a estar en condición, va a estar en rangos seguros. Va a estar en rango seguro. Sí, hay una fórmula. Sí es por Carbone. Es la fórmula de Carbone con la frecuencia cardíaca máxima, la intensidad y la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, sí se estima dependiendo de cada ejercicio que quiera realizar el paciente. La fórmula de Carbone lo que hace es, de acuerdo a la frecuencia cardíaca máxima que el paciente obtiene en esa prueba de esfuerzo, en relación a su frecuencia cardíaca en reposo, sacamos el porcentaje de la intensidad con promedio que queremos. Un paciente que está bastante estable stop hasta el 60%. Un paciente que está muy frágil, tiene el 40% y como quiera más del pico. Entonces, la fórmula no, pero es que es importante que cuando hagan la prueba de esfuerzo, no importa qué prueba de esfuerzo sea, no tiene que ser brusco, puede ser la que sea. Porque tú no, finalmente lo que quieres es cuál es su frecuencia cardíaca máxima que el paciente tolera. Y también es importante platicar con el cardiólogo, que es parte del equipo, que esta prueba de esfuerzo no es para hacer el diagnóstico coronario, es para hacer un diagnóstico de su capacidad física. Entonces, tiene que hacer la prueba con medicamento. O sea, son pruebas que tienen que ser con medicamento. Eso es lo que vas a llevar luego tú a la vida real. Entonces, no hacer la prueba de esfuerzo con medicamentos, si usas bloqueadores, usas tipo de antiarrítmico que uses, antidepresivos, lo que esté tomando el paciente. Y lo van a parar, no cuando llega a la frecuencia cardíaca máxima para su edad. Lo van a parar, ¿por qué? Porque eso no se hace cuando lo tienes que parar cuando el paciente diga que ya no puede, que ya se cansó. Y eso es lo que da la frecuencia cardíaca máxima. Toma la frecuencia cardíaca de reposo contra la frecuencia cardíaca máxima real. Y se hace la fórmula de Carbone, que lo pueden ver en cualquier lugar. Entonces tú ya le dices, mira, mientras estés en esta frecuencia cardíaca, esta frecuencia cardíaca entra en el ambiente. No importa lo que hagas, si caminas, si subes a la bicicleta, si nadas, si te elíptica, mientras tú estás en esa reserva cardíaca, la frecuencia cardíaca tiene una correlación lineal con el consumo máximo. Entonces, ese es mi medidor. Entonces, si yo sé que estoy en 120 pulsos por minuto, no importa si esos 120 pulsos los tiene haciendo bicicleta, haciendo caminata, haciendo natación o haciendo elíptica. Es el mismo gasto. Entonces, si la frecuencia cardíaca no se olvide que para nosotros es muy importante para monitorear al paciente. A diferencia de los monitores de presión arterial que le dan ansiedad al paciente, cada rato ellos se tratan de monitorear. Esta de frecuencia cardíaca no, porque no le va a traer la frecuencia cardíaca normal. Cuando hacen ejercicio, si quiero que lo volteen a ver. O estoy muy bajo, estoy más arriba de un rango seguro de entrenamiento. Es raro que se vaya más arriba de decir porque cuando hacen las personas nerviosas. Entonces siempre salen con frecuencia cardíaca más alta. Pues cuando lo entrenas, cuando llega a la vida real, no va a llegar a una frecuencia por arriba de
la que tiene split. Y luego, si también la prueba de esfuerzo, tener cuidado con pacientes muy frágiles, pues hay algunas pruebas de muy baja carga que se pueden hacer. Y esas pruebas de muy baja carga, puede ser que el paciente tolere un poquito más. Entonces, eso también lo de pacientes frágiles. Y si se ha visto que la frecuencia cardíaca de entrenamiento, como dijiste, de la escala de Born, cuando el paciente conoce su frecuencia cardíaca, hay estudios que dicen, mira, ahorita estoy en mi frecuencia cardíaca de entrenamiento, por percepción, y sí, sí. Entonces, ya cuando dices, oye, ya sé que 140 es mi frecuencia cardíaca de entrenamiento, luego a 140, bueno, acuérdate qué tan cansado te sientes con los 140 pulsos. Y el paciente cuando empieza a hacer, anda más o menos en los 140. Entonces, sí se puede utilizar, tampoco para que no digan es que no tiene reloj para hacer con el curso de física. Y la otra cosa es que acuérdense también, pacientes están más complejos, si hay que monitorearlos. O sea, sí hay una diferencia entre los eventos cardiovasculares en los pacientes que están monitoreados contra los que no. Entonces, en un paciente monitoreado, que no me equivoco, creo que cada 250.000 horas pacientes por ahí. O sea, nunca te va a pasar una tragedia para que te pase algo, que te haga un monitor y que tú estés haciendo tu programa de ejercicio, que te pase algo. Muchas gracias, doctor. Fanny, pues yo te quiero felicitar mucho. Me consta la búsqueda extenuante de información que tuviste. Te quedó muy bien, muy padre, muy completa. Y creo que también es un recordatorio para todos los que estamos en el metro, ¿verdad? Que no siempre tenemos los recursos para mandarlos a un programa de rehabilitación que es poco accesible. Depende de muchos factores, de la distancia, del recurso económico, del recurso familiar, el tiempo, si la acompañan o no. Siempre darles la opción, que no creen nosotros no recomendamos un programa de rehabilitación, aunque no se practica hay mucho de rehabilitación en DIF, hay programas de activación física, activación mental, trabajo ocupacional, que no solamente involucran el sistema físico y cardiovascular. La rehabilitación debe ser integral y siempre un programa post-hospitalización va a hacer la diferencia en los pacientes. Que no creen nosotros darles esa recomendación. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario. Sí, yo. Fanny, Mande, doctor. yo tengo un comentario. Sí, lo escuchamos. Oye, mira, primero que nada, felicidades, ¿verdad? Excelente clase. Nada más, hiciste una mención cuando la prescripción de ejercicio. En un paciente que ya terminó su rehabilitación cardíaca o ya va avanzado, tú dijiste que, pues que quien prescribía el ejercicio tenía que ser alguien capacitado. Bueno, es que los geriatras deberíamos estar capacitados. Es decir, nosotros somos los que vemos a esos pacientes y les prescribimos ejercicio, no la rehabilitación cardíaca, ese es otro boleto. Pero la prescripción de ejercicio, con todas las salvedades y todas las precauciones, tendríamos nosotros que estar prescribiéndola, porque el paciente no va a ir a ningún otro lado. ¿Sí? El paciente no, salvo que necesitara rehabilitación per se, pues va con rehabilitador. Pero si es un paciente que solamente necesitas quitarle el sedentarismo, nosotros tenemos que prescribir ese ejercicio, pero para eso obviamente tenemos que capacitarnos bien, ¿verdad? Y para eso son pues todas las clases y todas las rotaciones que tiene. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, pues vamos a terminar la sesión.